Somos tu voz. Ya está con nosotros Jesús Rivero Bertorelli, periodista venezolano radicado en los Estados Unidos, para darnos detalles sobre cómo se preparan para la llegada del huracán Milton. Ha bajado de categoría de 5 a 4, pero sigue siendo catastrófico según lo califican incluso no solo las autoridades sino meteorólogos. Las imágenes de la evacuación en Tampa eran impresionantes, esas colas larguísimas, pero vamos a tratar de detallar con él a qué hora se espera su llegada a Florida, cuál es su trayectoria y cuáles son esas zonas que las autoridades han anunciado se deben evacuar. Así que bueno, Jesús, buenos días, esperamos que en medio de todo estés bien y danos los detalles de lo que han anunciado las autoridades y cómo se preparan. Yo te contaba a ti que aquí lo que uno ve son imágenes de personas, bueno, como sellando sus ventanas y puertas como con madera, y yo te decía, Jesús, ¿qué tan efectivo es eso? Pero bueno, ya tú nos contarás, Jesús, bienvenido. Hola, Jesús. Sí, bueno, encantado de saludarles. Por supuesto, un placer a la distancia, pero siempre muy pendientes, ¿no? Aclaro que dentro de todo, afortunadamente, yo estoy en la otra costa. Yo estoy un poco más arriba de Miami, entre Miami y Fort Lauderdale, en Hollywood. Aquí lo que va a haber, según indican, que tampoco es poca cosa, es muchísima lluvia, porque hay huracanes como que traen más lluvias que otros. Ese es uno de los peligros que tiene este Milton, precisamente, incluso no nada más el tema de la lluvia, sino de que puede también traer marejadas ciclónicas que pueden ser de hasta unos 4 metros de altura. Imagínate que, bueno, en una casa se te llene de 4 metros de agua, eso obviamente indica que tienes que evacuar, y por eso están en esa situación. Ahora, lo que tú me comentas, en efecto, se siguen usando métodos muy tradicionales e históricos, como los sacos de arena, por ejemplo, que se colocan en todas las rendijas, abajo, en las puertas, en las ventanas, para que el agua no entre. Y el tema de las maderas, tienen que aplicarlo además incluso por ley a aquellas personas que no hayan sustituido sus ventanas por unas precisamente tormentas, ¿no? Unas ventanas mucho más anti-impacto, digamos. Entonces sí, se siguen viendo en menor grado, pero siempre habrá, por supuesto, la colocación de sacos de arena, no solo en casas, sino también en comercio, qué sé yo, en lugares públicos. Pero ahora lo destacado es el tema ya ni siquiera de qué vas a poner en la casa, sino que simplemente tienes que irte, y ese es caso que ya comenzó en muchos condados, o mejor dicho, en muchas zonas, por ejemplo, en Charlotte, en Pascua. Todo esto está ubicado en la costa oeste, donde hay ciudades como, por ejemplo, Tampa, tal vez la más grande en cuanto a cantidad de personas, o San Petersburgo, que quedan además una de otra muy cerca, como Clearwater, como Fort Myers, como la isla de Sanibel, Naples, e incluso la trayectoria del huracán, una vez entre a tierra, puede variar. Por lo general, cuando toca tierra el huracán, afortunadamente se debilita, y detrás de estas que les estoy nombrando está la conocida ciudad de Orlando, ya en el centro de la península, no en la costa, sino en el centro. Entonces, Manatí, Hillsborough, Pinellas y Lee, esos son los condados que tienen orden de evacuación. Por supuesto, la gente no espera, ya obviamente la gente comenzó a irse, y ese es el éxodo que se va viendo en imágenes. Y bueno, obviamente, por más de que haya una autopista ancha, por más de que las vías haya otras opciones para hacerlo, estamos hablando de un flujo de vehículos, bueno, demasiado grande, es decir, la ciudad entera, pues, yéndose, y esto genera, por supuesto, una gran congestión y muchísimo tráfico. Sí. Es duro esto, es duro, es difícil, porque además cada persona debe asumirlo bajo su propio costo. Recordemos, ¿no? Obviamente, hay que, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en líneas generales en la vida es así, pero sobre todo en esta zona de la Florida hay que tener un dinerito guardado para contingencias como esta, porque frecuentemente cada año puede venir una tormenta, ¿no? Y hay que asumir ese costo de movilizarte. Además es incomodísimo, porque no todas las familias obviamente son iguales. Hay quienes tienen o bebés pequeños, o personas con discapacidad, o adultos mayores, mascotas. Vayan ustedes sumando, ¿no?, lo que son las pequeñas tragedias de cada familia. Además, por limitaciones de movilidad, o incluso que no tienen o no cuentan con los vehículos como para montarse en tu carro e irte, ¿no?, porque tu vehículo está en buenas condiciones. Todo eso va generando obviamente grandes retrasos y un drama humano muy grande, ¿no?
Sí. Además, más allá de lo que en efecto pueda luego ocurrir con el huracán, que por cierto, Vane, antes de comentarte, ya pasó por México sin mayor, afortunadamente, sin mayor consecuencia en dos poblaciones pequeñas de la península de Yucatán que se llaman Celestón y Progreso, que apenas una tiene 6,000 habitantes, la otra 37,000. Ahí dejó fue lluvias, oleajes, vientos, pero no se dieron reportes de mayor gravedad, ¿no? ahora, Jesús, ¿a dónde va esa gente? Es decir, ¿se han habilitado refugios? ¿Qué han dicho las autoridades? Porque en el caso, por ejemplo, de Tampa y San Petersburgo, se hablaba de una de las mayores evacuaciones en años, a propósito de lo que se espera sea el impacto de Milton. ¿A dónde va esa gente? ¿Cómo se vive además? Y bueno, en tu caso sabemos estás en una zona que, bueno, sí va a llover muchísimo, pero no se compara con esa zona en la que va a golpear directamente el huracán. Pero ¿cómo se vive y cómo lo vives tú, un venezolano que, bueno, ciertamente aquí uno tiene el recuerdo de la tormenta Bret, una tormenta y fue un desastre, o la vaguada de Vargas? Obviamente la planificación no es la misma, pero ¿cómo se vive eso, la llegada de un huracán? Es complejo. En realidad aquí lo que hay es una alerta, bueno, es emergencia, está todo relativamente funcionando, relativamente. Por ejemplo, mi hijo menor está en el college, en la universidad, no tiene clases, obviamente. Tampoco los servicios públicos normales y históricos abren hoy, pero si tú tienes que ir a trabajar, por ejemplo, pudieras ir a hacerlo, sobre todo en el caso de, ya que no hablamos de los venezolanos o los migrantes, que están viviendo muy bien el día a día, precisamente porque acaban de llegar y entonces trabajan en delivery, yo siento, o delivery, como lo deberíamos decir en inglés, pero siento que esa es una población que definitivamente queda muy afectada desde el punto de vista económico porque está en el día a día, ¿no? Me comentabas el tema de los refugios y siempre recomiendan las autoridades y uno no lo tiene en cuenta. Fíjate tú, por ejemplo, 3 grandes cosas que recomiendan las autoridades en este tipo de casos. Un extintor, aunque sea un huracán, fíjate, porque parece que muchos de los problemas vienen justamente luego del huracán en algún momento por algún cortocircuito, lo que sea, y hay llamas. O en tu propio vehículo cuando te estés trasladando. Tener a mano o tener presente el tema de un extintor. Segundo, tener una lista actualizada de cuáles son los números de teléfono de las autoridades para tener la información debida, auténtica, genuina, además para pedir auxilio sobre todo, ¿no? Tener ese listado de 2, 3, 4 números de teléfono, que no sea nada más el 911 o el 911, porque también colapsa, sino algo que te pueda quedar más cercano, como los bomberos, como la policía, por ejemplo, para entonces obtener la información de cuáles son los centros a donde pudieras acercarte de una manera más expedita, más rápida, porque se arman las trancas. Lo que busca la gente que está en las autopistas es definitivamente irse, incluso tal vez del estado, irse más arriba, irse a Georgia, a Carolina del Norte, a Carolina del Sur. O sea, hacer un viaje de unas 6, 8, 10, 14 horas, dependiendo de qué conocidos o qué familiares tenga. Pero no todo el mundo, como decía yo al principio, va a poder hacer y asumir este viaje y este costo. Entonces, para ellos, obviamente, el tema de tener el número de teléfono o cualquier habitante es también una manera más cercana de encontrar cuál es ese refugio. Los refugios no dejan de tener riesgo, obviamente, claro, porque lo que hacen es sumar, por ejemplo, un colegio que se entiende que tiene una infraestructura, que tiene un sitio muy amplio donde la gente puede caber un número importante de personas, pero esa estructura de ese colegio no garantiza que vaya a resistir, ¿sabes?, la fuerza de la naturaleza cuando pase el huracán. Pero por lo menos ahí vas a encontrar asistencia, allí, bueno, además te vas a sentir en la calidez de otras personas que están intentando pasar el trago amargo. Es difícil y no había ocurrido desde el 2017 en Florida cuando llegó el huracán Irma. Yo debo decirlo que yo tengo aquí 6 años y afortunadamente, aunque ha habido huracanes como este y otros que cada año hay, no me ha tocado de cerca, no me ha tocado ni siquiera irme. Pero en el 2017... 7 millones de personas tuvieron que evacuar porque era más hacia la zona del sur. De hecho, Irma pegó más fuerte en la costa este, donde está la ciudad de Miami, que en esa costa este están ciudades muy pobladas y unas muy cerca de la otra. Miami, Hollywood, Fort Lauderdale, Palm Beach, en fin. En el lado oeste hay una extensión de tierra que, bueno, ahora es cuando está comenzando tal vez a poblarse mucho más, y eso obviamente genera pues también esa angustia porque se recuerda de hace poco tiempo, 2017 en realidad, cualquier persona que lo vivió debe recordarlo,
ese éxodo, ¿no? Yo creo que eso es lo más complicado en este instante, porque además 67 condados tiene el estado de la Florida y prácticamente todos hay en estado de emergencia. 51. Porque la lluvia ha sido fuerte. Hoy, sin embargo, estaba viendo el pronóstico donde yo vivo, la cantidad de lluvia que va a caer y la probabilidad de lluvia va a ser menor, pero expertos, que por cierto yo no soy meteorólogo, como ustedes saben, expertos afirman que eso suele verse antes de que el huracán llegue, porque el momento exacto en el que, según los analistas y especialistas están viendo, el momento exacto en que Milton va a tocar la costa de la Florida, en esa zona que les estoy diciendo, alrededor de Tampa, va a ser mañana, miércoles, a las 2 de la tarde. Esa es la hora precisa y exacta que tienen estipulado en este momento. Entonces, estamos en un punto en el que tal vez se recoge un poco el tema de la lluvia y ya en unas horas, más adelante, cuando estemos ya en la proximidad del huracán, entonces volverán las lluvias muy fuertes porque va a llover mucho. Además, esa área de influencia, vamos a llamarlo así, de la trayectoria del huracán es muy amplia, es muy ancha. Aquí va a estar lloviendo, no sé, yo me imagino que hasta en Cuba, por ejemplo, ¿no? Y en otras zonas cercanas, no únicamente por donde pasa el huracán. Escuchan a Jesús Rivero Bertorelli, periodista venezolano en Estados Unidos. Para ir concluyendo, Jesús, primero, ¿qué han dicho las autoridades sobre cómo están los suministros? Porque evidentemente cuando hay una emergencia de este tipo, y hace nada había escasez de ciertos artículos, pero porque estaba en ese momento la huelga de estibadores, que afortunadamente ya se levantó. Y por otra parte, tú sabes casi todo y debes tener la respuesta a esto, pero a mí me encanta ver programas de renovación, decoración en Estados Unidos, hay muchos, y a mí me llama poderosamente la atención el por qué casi todas las casas allá son como de madera prefabricada. ¿Eso es beneficioso o por el contrario es una desventaja cuando ocurren cosas como estas? Porque aquí estamos acostumbrados al concreto, a los bloques, pero allá es diferente. No, aquí no se usa el concreto en realidad. Se usó tal vez en algunos años en cierto tipo de edificios. Fíjate que yo vivo en una zona donde hay un edificio que es de concreto, tiene 60 años y es así como una especie de rareza, ¿no? Obviamente se usa concreto, pero únicamente para lo que son bases y fundaciones. De ahí para abajo siempre ha sido de eso que tú dices, ¿no? De madera y de otro tipo de materiales que se sienten más frágiles, ciertamente, ¿no? Aquí las cosas terminan muy bien construidas, uno piensa que no. Yo era de los que obviamente pensaba que no, o sea, comprarte una casa de cartón, ¿para qué? Eso no vale la pena, pero resulta que es así. Eso ya es un tema histórico, yo diría que hasta incluso cultural. No creo que eso incida mucho o poco, porque fíjate tú, los españoles, por ejemplo, en la época de la colonia, hacían las cosas más de piedra, como en otro tipo de construcción. Y sin embargo es muy poco lo que ha quedado en la Florida, no porque no se haya construido, sino porque en algún otro momento ha habido una tormenta que se lo ha llevado, arrasado con todo, ¿no? Esta es una zona que, debemos recordarla, tiene densamente poblada, redondeando y exagerando, estirando un poco la línea en el tiempo, tiene apenas 120 años. Siendo una zona densamente poblada, versus, por ejemplo, nuestra Venezuela, que tiene los 500 años de que llegaron los españoles, a cualquier otra zona de América del Sur, por ejemplo. En cuanto a lo que me preguntabas antes de los suministros, lo que se acaba primerito, ya eso está estudiado. Hay dos cosas muy distintas una de la otra. Es el agua, cualquier formato, cualquier presentación de agua, de galón, de botellita, de 5 galones. Eso si lo vas a buscar, ya seguramente incluso ni lo encuentres. Y lo segundo que se acaba muy rápidamente, o tal vez a la misma velocidad, es el papel toalé. Increíble. Es increíble cómo la gente tiene en cuenta ese detalle. Es más, yo no sé qué tanto papel toalé se puede estar utilizando en un par de semanas, pero la gente se lleva, tú sabes, bultos y bultos, ¿no? En lugar de un paquetico de 6, 8, que es lo que siento yo que pudiera ser lo que más vas a usar. Eso casi que una nota de color o cosa, pero que siempre está presente, por cierto, cada vez que la gente va a buscar unos suministros porque viene una tormenta como esta. Luego hay otros temas y tópicos que tal vez parezcan tontos, pero no lo son. La cerveza se acaba también muy rápidamente. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con artículos para niños, ¿no? Eso que tiene en la dieta especial el niño, o eso con lo que tú pudieras hacerle algún consentimiento al bebé, ¿no? Algo así como chucherías. Entonces, la gente no es que compra justamente lo que más puede hacerle falta, en realidad,
sino lo que siente, que psicológicamente incluso, que de alguna manera le puede dar como una recompensa por la situación difícil que se va a vivir con el tema de tener que irse de la casa, de estar quién sabe cuántas horas tal vez en un carro, o llegar a un refugio en donde, bueno, no vas a tener tus comodidades habituales y lógicas, sino que vas a tener que compartir con otras personas que seguramente no conoces. Aquí la verdad es que hay que quitarse sombrero con lo que se hace, con esto que llaman los first responders, o los que te van a brindar ese auxilio, y no solo son de Florida, sino que además hay siempre una situación en que se comunican con el resto de los estados, y entonces viene gente de otras latitudes cercanas, o tal vez ni tan cercanas, pero de Estados Unidos, que trabaja en esas áreas para brindar apoyo. Y cuando te digo que trabaja en esas áreas, puede ser gente que sea especialista en rescate bajo el agua, o rescate en escombros, o gente que, bueno, tiene distintas capacidades y cualidades diferentes, que brinda un apoyo, porque obviamente los solos bomberos de cada uno de esos condados, o la gente que trabaja en primeros auxilios o paramédicos de esas ciudades, no se va a dar abasto, no se da abasto, de hecho, ¿no? Para tener que hacer todo el trabajo que se va a venir, que ya están realizando, de hecho. Estamos ya casi en la recta final de lo que por lo general son las temporadas de huracanes. Estos son unos huracanes, si se quiere, casi tardíos, estos que están llegando, pero bueno, el ciclo del planeta Tierra también ha variado un poco y se ha ido como retrasando en lo que habitualmente era. Antes eran más fuertes hacia finales en la segunda semana de septiembre, y ahora fíjate que ya estamos en la segunda semana de octubre y ha habido 2 huracanes, uno seguido del otro. Incluso uno anteriormente, y puede que venga otro todavía después, todavía hacia el 15 de octubre, entonces vamos a estar hablando de la época de huracanes. Es como un poco más tardío de lo que habitual e históricamente ha ocurrido. Sí, efectos del cambio climático y del calentamiento global. Oye, Jesús, te estaremos pendiente y probablemente volveremos a conversar. Un gran abrazo y cuídate mucho. Gracias, encantado de saludarles. Feliz día. Igual para ti, Jesús Rivero Bertorelli, periodista venezolano radicado en Estados Unidos, dándonos detalles sobre cómo se preparan para la llegada del huracán Milton. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.